Muy bien, pues iniciamos este programa de Semana Santa, este programa muy interesante, con un tema titulado Vivencia de la Cuaresma en la vida familiar, la vida de la familia. Y es muy interesante que reflexionemos sobre esta realidad, porque la familia es una parte muy importante en el pueblo de Dios. Y por lo tanto, antes de entrar profundamente en el tema, vamos a ver algunas notas sobre lo que es la Cuaresma, el tiempo dedicado a la conversión, a la reflexión, al ayuno, a la limosna, a la oración. Pues vamos a permitir que doña Paula pues nos dé a conocer lo que es realmente la Cuaresma. Nos encontramos en el camino cuaresmal, tiempo tan rico en oportunidades para la revisión de nuestra vida personal y comunitaria. A la vez, un tiempo tan pobre, reducido a veces a simples prácticas eternas de piedad. ¿Cómo lograr traer mejor fruto en la Cuaresma? Por los siglos, los cristianos han celebrado la Cuaresma, la seguimos celebrando. No sabemos hasta cuándo, pero siempre habrá algo que debe preocupar. ¿Por qué las cosas siguen iguales? ¿Por qué no se ven cambios reales y duraderos en nuestro comportamiento humano y cristiano? Es muy importante durante la Cuaresma subrayar el valor de la palabra y cómo vivir esta palabra en la familia. Es muy conveniente recoger cada día las resonancias que producen en nosotros la palabra y proponen que la del día nos sirva para proyectar lo que será la semana que vivimos. Así, la palabra de Dios, como lluvia, no volverá a él, sin antes haber dado su fruto. En la Cuaresma se manifiesta el valor de la meditación. Es un tiempo especial que nos ayuda a prepararnos para la celebración y vivencia de la Pascua, para reencontrarnos con Jesús resucitado y por lo tanto para renovar nuestro compromiso familiar, de hacer de nuestra vida, de nuestro ministerio y acción pastoral, un testimonio vivo a la vida nueva recibida en Cristo resucitado. Para quien sigue a Jesús, es un tiempo para sintonizarse en el camino de la cruz y discernir motivaciones y prioridades para examinar los pasos dados a la luz de las exigencias que el Maestro nos hace en su camino. Si así lo hacemos, tendremos mejores familias. Bien, para seguir profundizando sobre este tema, que es vivencia de la Cuaresma en la vida familiar, me permito tomar como referencia un texto de las Sagradas Escrituras, tomada de la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, del verso 17 al 32, que resume, si le ponemos atención, nos daremos cuenta que no tenemos que hacer más nada fuera de ahí durante la Cuaresma y en la vida de cristiano. Les digo pues, y con insistencia les advierto en el Señor, que no imiten a los paganos, que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas,
la ignorancia en que se quedan, así como con su conciencia ciega, los mantienen lejos de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil, y así tendrá algo que compartir con los necesitados. No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra que hacía falta y que deja algo a los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Ese es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien, sean buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues un trozo muy importante de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, del verso 17 al 32, para que ustedes en sus casas lo puedan reflexionar. Muy hermoso. Ahí Pablo traza todas los lineamientos de cómo vivir esa vida en familia. Y remontándonos al tema que estamos tratando, que es realmente la vivencia de la Cuaresma en el seno de la vida familiar, pues podemos nosotros hacer de nuestra vida familiar lo que señala el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma. Centra el Papa Francisco el mensaje de Cuaresma en tres aspectos fundamentales. Primero, el ayuno. Segundo, la oración. Y tercero, la limosna. Muy importante esos tres elementos para poder vivir también la vida en familia en el tiempo de Cuaresma. Fíjense que el tiempo de Cuaresma, según vimos en la introducción, es el tiempo de preparación hacia esa gran fiesta de la resurrección, el paso de la muerte a la vida. Y durante estos 40 días, pues hacemos ayunos, hacemos oración y damos limosna. Son estos tres medios para poder vivir a plenitud esta vida familiar y gozar la Cuaresma, vivirla, disfrutarla, que no es un tiempo para andar cabizbajos ni para entristecernos, es un tiempo de preparación para este gran acontecimiento que luego celebraremos durante 50 días, la cincuentena pascual, la alegría, porque cuando uno participa de una fiesta, al otro día uno amanece contento de haber participado de la fiesta, y si la fiesta se dio buena, pues uno pasa muchos días comentando esa fiesta, y aún muchos años que pasan uno la recuerda si verdaderamente la disfrutó. Entonces, así mismo pasa con la resurrección de Jesús. Para nosotros los cristianos, para todo ser humano, porque Jesús vino para salvarnos a todos, para liberarnos a todos, entonces debe ser una vivencia plena de la Pascua de Resurrección. Pero el Papa Francisco nos llama a tomar en cuenta esos tres elementos importantes: el ayuno.
El ayuno, que hay variedad de ayuno, o sea, usted puede hacerlo de diferentes maneras. Entre ellos está contenida la abstinencia para el miércoles de ceniza, el viernes santo, o los viernes de cuaresma, que la gente se atiene de comer carne. Pero es importante señalar, porque la familia también hay que educarla y enseñarle cómo son las cosas. Que la gente a veces piensa que comer carne el viernes es un pecado. No, eso es algo muy personal de cada quien. Hay gente inclusive que se molestan, se sienten incómodos porque inconscientemente comen la carne el viernes y entonces pues cuando caen en la cuenta se sienten molestos, ¿no? Pero si usted lo ha hecho de manera involuntaria, eso no tiene ninguna repercusión, ni mucho menos si usted lo hace de manera voluntaria, porque usted es una persona libre, Dios los ha creado libres para usted escoger entre una cosa y la otra. En este caso, para hacer la abstinencia o para comerse su carne de manera normal. Y además, en el medio en que vivimos, sabemos que hay muchas familias, muchas personas que a veces, tal vez el viernes que consiguen un poquito de carne, y ese día, pues, por el hecho de que sea viernes de cuaresma, usted no debe dejar de comer su alimentación, de tomar su alimentación. Es algo muy personal el ayuno. O también usted puede hacer un ayuno de hacer una sola comida fuerte al día y después pasar el tiempo con líquido, con agua, con un juguito sencillo, lo que sea, pero de manera que usted hace el esfuerzo de hacer una sola comida fuerte al día. Y la oración sumamente importante, un elemento en la vida del cristiano que tiene que estar permanentemente presente, porque la comunicación con Dios es ideal para que nosotros como cristianos vivamos a plenitud la vida cristiana, la fe cristiana. No podemos vivir desconectados con Dios, porque Dios es nuestro Padre, Dios es un Padre de amor, y por lo tanto, si usted quiere una persona, usted ama a una persona de verdad, pues usted quiere estar en constante comunicación con ella. Y cuando usted tiene mucho tiempo que no se comunica con una persona a quien usted quiere mucho, y usted logra comunicarse con ella, entonces usted siente esa satisfacción y todo eso, siente esa necesidad de comunicarse con la persona. Así mismo pasa con la oración. La oración es la fuerza del espíritu, y así como fortalecemos en la familia, nos preocupamos por buscar la comida, los alimentos, para fortalecer el cuerpo, pues así también tenemos que preocuparnos por la oración en familia, sea en la mañana, sea en el día, o sea por la noche, en el momento que sea propicio, porque no vamos a decir que vamos a estar en oración permanente las 24 horas del día, porque tenemos diferentes ocupaciones y diferentes horarios de trabajo, muy probablemente, pero que nos congreguemos en un momento del día para hacer la oración en común, la oración con la familia o con la pareja, que es sumamente importante. Antes de acostarnos, antes de dormirnos, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor, a darle gracias por el día que nos ha regalado, por el trabajo, por todos los beneficios que hemos recibido, y ponernos en su mano y pedirle perdón también, para que si el sueño nos agarra, el sueño eterno, la muerte, pues nosotros también gocemos de esa gracia de Dios, del perdón. Bien, y entonces el otro elemento, que es la limosna, tenemos que aplicar el sentido de solidaridad, la característica fundamental en el cristiano. La puesta en práctica de la caridad se reduce y se transfiere en la solidaridad, compartir con el necesitado. Y cuando usted dé una limosna, no se quede comentando, ni lo diga a nadie tampoco, porque la misma palabra lo dice, que no sepa la mano derecha lo que hace tu izquierda o viceversa. O sea, que si dimos algo, si nos desprendimos de algo para ayudar a un hermano, pues que no lo comentemos, porque inmediatamente quedamos desautorizados, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo para que el mundo nos reconozca, no. Es porque nosotros somos y tenemos que ser solidarios con el otro hermano, con el que necesita. Y hay muchas maneras de poner en práctica la limosna.
porque no solamente en sentido material, ni de moneda, ni mucho menos, sino hay muchas maneras de usted solidarizarse con un hermano, ayudarle a socorrer sus necesidades, porque hay necesidades espirituales también, hay personas que están ávidos, deseosos y necesitados de que usted le dé un mensaje, una voz de aliento, que usted aunque sea le dedique un minutito para escucharlos, ¿verdad? Para escucharlos, para reunirse con esa persona disfruta ese momento y se desahoga. Y cuando usted viene a ver, en realidad, en el fondo, el problema no era problema, sino sencillamente la persona necesitaba otro que le escuchara. Y entonces ya ahí usted está poniendo en práctica la solidaridad, se está solidarizando con el problema de ese hermano, con la situación. Y realmente, pues, colaborar nosotros, aportar en la medida de lo posible, con todas las necesidades del hermano, el servicio a los demás, que es sumamente importante, debe ser una característica fundamental del cristiano, el servicio que se transfiere en el amor a los hermanos, en el amor al necesitado, en el amor al prójimo, al que está más cerca de mí, el que está a mi lado, el que está conmigo, el que vive en mi casa, y en este caso con la familia primero. Todos estos tres elementos que el Papa Francisco involucra y toca en el mensaje de Cuaresma, el elemento del ayuno, la oración y la limosna, pues también son material, podemos decir, edificante para vivir la Cuaresma en la familia. Últimamente ha habido una corriente en el mundo pagano, como lo decía la palabra, déjense de las cosas inútiles y ustedes dedíquense verdaderamente a lo que verdaderamente tiene valor. Ya hay mucha gente ahora mismo que están preparándose para irse para la playa, para irse a pasear en la Semana Santa, pero nos olvidamos de que es una semana realmente dedicada a la reflexión, que sería bueno que nos pasamos el año entero trabajando y alegamos a veces que no tenemos tiempo de dedicárselo a la familia o lo que sea. Vamos a dedicarle esa semana por lo menos a la familia para ver cómo vamos a ir organizando algunas cosas que no andan bien y cómo vamos a ir prestigiando lo que anda bien, o sea, fomentando el amor, la solidaridad, la fraternidad con la familia y participando de los actos litúrgicos, los actos religiosos, porque no podemos olvidarnos ese gran misterio de salvación que el Señor ha hecho por nosotros, capaz de entregar su vida para que nosotros vivamos, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, ¿cómo es posible que nos vamos a olvidar y nos vamos a ir del mundo como si no estuviéramos aquí en el mundo, como si no fuéramos creados por un ser supremo al cual tenemos que rendirle honor, que tenemos que rendirle homenaje, y nos olvidamos de todo eso? Entonces, fíjense todos los acontecimientos que el mundo está pasando hoy día. Amerita de una reflexión seria y profunda de cada una de las familias para ver cómo enderezamos la familia, porque la familia está sido embestida por muchos elementos negativos, muchos factores externos e internos también en la familia, que están socavando la base de la familia. Entonces es preciso que nosotros aprendamos a vivir a plenitud esta Cuaresma y las que están por venir, para que nosotros realmente vivamos gozoso esa vida familiar y podamos nosotros entonces celebrar esa gran fiesta con todo el esplendor que merece la resurrección de Cristo. Ojalá que en esta Cuaresma y en este día y siempre el Señor a ustedes y a mí y a todos nos conceda su paz. Muchas bendiciones, mucha alegría, mucho entusiasmo y sobre todo feliz Pascua de Resurrección a cada una de las familias de San Francisco de Macorís, de la región, del país y del mundo.